Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Pues ya son las 5:17 de la tarde y el día de hoy es un gusto, es un placer para mí volver a estar con ustedes después de 30 días en los que han pasado muchas cosas. La mayoría de nosotros hemos pasado por muchas situaciones. Les agradezco su paciencia, su tolerancia. No ha sido sencillo, bien lo saben. Estuve, pues para algunos que me conocen, estuve un poquito delicada de salud, pero ya andamos por aquí, ¿sí? Sé que algunos me ven un poquito más redonda de la cara, efectivamente, pues creo que a todos nos afectó esta cuarentena, entre que subí de peso y entre los medicamentos que me fueron indicados. Entre ellos se encontraba cortisona o corticosteroides, pues ahora sí sintéticos, los cuales entre sus reacciones secundarias, bueno, pues es que hacen que el cuerpo se hinche y retenga líquidos. Pero bueno, pues ya el día de hoy retomamos a Equitas et Justitia per Humanis nuevamente, después de 30 días de haber estado ausente de todos ustedes. Voy a tratar de no hacer tan largo el programa porque bueno, pues todavía no puedo hablar muchísimo, todavía alcanzo a agitarme un poco, pero ya andamos aquí nuevamente. Pues ya saben, redes sociales, la fanpage es Aequitas et Justitia per Humanis, Instagram y YouTube también es Aequitas et Justitia per Humanis. Bueno, el personal, ya todos mis contactos lo saben, y los que no, bueno, es Fiat Justitia per Humanis, es como me pueden encontrar. En Instagram personal me pueden encontrar como Fiat Justitia per Humanis y Twitter como Mayra Verónica JM1. Mayra JM, disculpe. Es que tengo dos cuentas alternativas, pero esta es la que más uso en Twitter. Ahora sí, bueno, pues el día de hoy que retomamos nuevamente a Equitas et Justitia desde casa, pues le mando saludos a algunos de mis maestros, que son la doctora Laura Hernández, Israel Guadarrama, Marisa, que también anda por allí. Yo les deseo que se encuentren bien, sigan con esta sana distancia, aunque se termine el 1 de junio y que todavía no sabemos para cuándo vamos a retomar esta situación. Bueno, pues hoy les digo, cuídense mucho, de verdad protejan mucho esas vías respiratorias. Lo que está pasando no es un invento del gobierno, pero bueno, pues ahora sí vamos. Hoy vamos a hablar en lo que nos quedamos de las culturas griegas antiguas, pero la segunda parte con la que voy a concluir este tema, porque sí es bastante extenso. Así que bueno, pues vamos a comenzar retomando un poquito. Bueno, hoy traje para ustedes música que ya no tiene el copyright. Voy a intentar transmitirlo así y esperemos que no me lo bote el señor Facebook. Entre ellos busqué música antigua griega que no tuviera el copyright. Entonces bueno, pues vamos con esto. Retomando el tema anterior, nos quedamos en la primera parte de lo que eran las primeras culturas griegas. Hablábamos de esto, que eran considerados como pueblos, eran considerados únicamente como pequeñas culturas y no como civilizaciones. Ahora bien, al retomar esto, hablamos de las culturas griegas mucho antes de los troyanos y de los griegos. Entre ellas encontramos a la cultura minoica, que es de las últimas culturas como tal, antes de que se formara ya como tal los griegos o este imperio de los griegos. Sobre esta cultura, que es la cultura minoica, fue una de las últimas culturas que podemos encontrar en estos palacios que conocemos como el Palacio de Noso,
y también más adelante encontramos otros palacios y se encontraron varios vestigios, así como construcciones arqueológicas de todas estas culturas que fueron pasando. Algunas no tenían una manera de un lenguaje alfanumérico, de manera de escritura para comunicarse. Ellos únicamente se comunicaban verbalmente. Ahora bien, sobre esta cultura y al hablar de el templo, que fue el templo y el palacio más grande de todos, que fue conocido como Knossos o el Palacio de Knossos, también contemplado como este palacio, como yo les comentaba, el más grande, tenía varias funciones. Entre ellos era una función religiosa, otra administrativa, otra que era una como tal militar, también era comercial. Y bueno, pues ahora en esto, entre las columnas, retomando un poquito este tema, entre las columnas que yo les comentaba la vez pasada, encontramos dos de grande importancia, una cilíndrica y una. La cilíndrica, que representaba a la parte del norte, y la otra, que era cúbica, representaba a la parte del sur. Ahora, estas mismas contenían, tanto en su exterior como en su interior, algunas figuras marinas, como los cuernos de toro. Bueno, ¿por qué? En este palacio se representaban 4 elementos, que eran tierra, agua, fuego y aire, ¿sí? Los cuernos representaban varias cosas. Una de ellas era el símbolo de la tierra, el símbolo de la fuerza, de la virilidad. Más sin en cambio, aquellas figuras marinas representaban al elemento agua, así como a la vida misma y lo que tenía que ver con este elemento. Ahora bien, presentaba a los 4 puntos cardinales, porque este templo de Knossos, que por aquí lo tengo, se los mostré la vez pasada, y bueno, pues hoy vamos a retomar un poquito ese tema para poder entrar ya de lleno a la última parte. En este pequeño libro, miren, para los que no lo hayan visto la vez pasada, aquí están estas columnas. Esta era parte de la entrada del templo de Knossos, que más adelante vamos a ver estas imágenes, así. Esta es la estructura que tenía principalmente, y cómo es que estaba distribuido este templo y este palacio. Ocupaba grandes extensiones de tierra. Ahora bien, como yo les comentaba, este templo estaba construido de tal manera en que contemplaba los 4 puntos cardinales, que es norte, sureste y oeste. Representaba también los 4 elementos, que es tierra, agua, fuego y aire. Contaba con un patio central en el que se practicaban desde eventos en tauromaquia, eventos religiosos, también algunos eventos administrativos. Ahora bien, el palacio se construyó en un patio central, como yo les comentaba. Los aposentos reales se encontraban al este, los almacenes al oeste. La llamada sala del trono, que se reconocía por la máscara del toro, estaban a uno de los extremos. Esta máscara de toro era conocida como ritón, y las antesalas y la entrada principal se colocaba al sur. Entre las pinturas encontradas en este palacio fueron descubiertos por Arthur Evans, que fue uno de los arqueólogos e historiadores que en ese momento, y que ha tenido también mucho auge. Fue uno de los primeros arqueólogos e historiadores que le dedicó mucho tiempo de su vida a esta cultura. Ahora bien, como yo les comentaba, entre estas pinturas se encontraba de este palacio fueron descubiertas por Arthur Evans, en las que se aprecian varias figuras, entre ellas femeninas, donde se puede ver que eran de piel clara, cuerpo esbelto y agraciado. Aquí yo tengo
unas ilustraciones que vienen en esta enciclopedia, y aquí yo les voy a mostrar, ahorita les muestro ya. Vemos algunas pinturas que eran de estas mujeres, y aquí podemos ver la figura de un hombre como de las mujeres. Ahora bien, aquí se muestra que ellos se pintaban de una manera en que se consideraba la belleza en ese momento, que debían de ser de pues un cuerpo bastante esbelto. ¿Por qué? Porque se consideraba que entre más esbeltos eran más considerados o contemplados por los dioses, y que en algún momento, bueno, pues podían llegar a formar parte de este linaje de los dioses. Estas mujeres se encontraban decoradas su cabello con perlas, obviamente, y bueno, entre ellos se ve que tenían colores azul, que se sacaban o se extraían de las plantas, que era pintura natural, y a lo que se ve como color arenita también era extraído de algunas otras plantas. Entre estos aquí vemos que así es como lucía originalmente esta pintura. ¿Sí? Así es como se encontró. Las otras, bueno, pues fueron apreciaciones que se hicieron, pero que en la actualidad se encuentran aún bastante conservadas, ¿sí? Ahora bien, ahora sí, retomando esa parte, nos quedamos en esta parte de, como yo les comentaba, del Palacio de Knossos. Este palacio fue bastante importante porque se encontraba en una zona donde no era tan fácil el acceso, ¿sí? Es decir, que no, pues ahora sí no se encontraba de una manera tan sencilla poder tener un acceso o poder pasar. Estaba construido entre varios kilómetros de murallas. Una parte estaba en un centro bastante pues rocoso. Había otros que llevaba acantilados y tenías que recorrer grandes distancias para llegar a la entrada principal, que era por donde pues ya había campo, ya había flores y esta parte de una planicie. Sin embargo, pues se encontraban también ríos, y eso permitía que estuvieran más protegidos. Ya, una disculpa. Ahora bien, como yo les comentaba, esta parte de esta cultura tuvieron varias etapas, entre ellas la tercera etapa de esta cultura, de acuerdo con Arthur Evans, que fue uno de los principales arqueólogos e historiadores que la estudió, la llamó como Minoico reciente. Él, entre los estudios realizados y que podemos encontrar incluso en páginas de internet, se extendió del 1500 al 1100 antes de Cristo más o menos. Esta etapa que culminó con la reconstrucción de sus palacios tras el gran terremoto. Todas estas culturas antiguas griegas, incluso los griegos, se encontraban en una zona volcánica y en una zona sísmica que tenía movimientos bastante fuertes y que eran bastante recurrentes. Había un volcán y había placas tectónicas que estaban en constante movimiento. Por eso es que estas culturas griegas antiguas, que eran mucho antes de la Ilíada, de Troya, bueno, tuvieron que ir cambiando de residencias porque al haber estos movimientos de placas tectónicas se derrumbaban sus construcciones, entonces tenían que abandonar sus lugares de residencia y nuevamente comenzar ahora sí a habituar un lugar para establecerse, por lo que se fueron mezclando con otras culturas que no estaban avanzadas y algunas otras que sí ya estaban más avanzadas. Esta etapa culminó con la reconstrucción, como yo les comentaba, y bueno, con el gran terremoto que se vio más o menos en 1700 antes de Cristo. Ahora bien, entre las deidades encontradas por Evans, se vio
que contaban con varios dioses o varias deidades. Entre ellas encontrábamos a una deidad femenina que tiene pues bastantes curiosidades, de hecho, porque bueno, en ese sentido para ellos esta diosa era bastante pues ahora sí importante, porque bueno, esta diosa que yo les voy a presentar y se las voy a ir explicando es lo siguiente. Esta deidad era una mujer, estaba relacionada con serpientes y se apreciaba que esta diosa se rodeaba de 3 reptiles. Una serpiente se encontraba sobre su brazo derecho, otra por el cuello y esta bajaba hasta su pie izquierdo. Se piensa que esta deidad representaba tanto a Potnia Terón, señora de los animales, relacionada con la diosa Artemisa. Yo se las voy a mostrar. Ahora bien, esta era una diosa, esta era la diosa, y la podemos contemplar aquí también en esta imagen, ¿sí? Así. ¡Ay! Tengo visitas. mi cachorra anda por ahí. Entonces, bueno, esta diosa, yo les comento. Esta diosa que encontramos aquí, por acá, así. Es que la tengo que mostrar en los 2 dispositivos. Contaba con serpientes en los 2 brazos, incluso tenía los senos completamente desnudos y más abajo entre sus faldas parece ahí como un holancito y es otra serpiente. En la parte superior de su cabeza encontramos ahí un animalito. Podía representar, a veces representaba un gato y a veces representaba una paloma. Ahora bien, como yo les comentaba, esta diosa, que era la deidad o la madre de las serpientes, se relacionaba con Potnia Terón, señora de los animales, que también se relacionaba con Artemisa. Potnia significa señora o esposa, y con la diosa Tiamat, diosa del mar salado en la mitología babilónica. Asimismo, se relaciona con el caos, dios que representa la vida y también la muerte. Significa vida y ama, o en este caso, madre. También simboliza la creación primordial. Yo les comentaba en 2 programas anteriores, cuando hablé de los hititas, que para ellos su divinidad principal era una mujer, que ellos representaban a su dios Sol como mujer, no como hombre. En la cultura egipcia vemos que Ra, o el dios Sol, es representado por un símbolo masculino. Más sin en cambio, en estas culturas de los hititas, de los minoicos, de los micenos, entre otras, representaban a su dios primordial como femenino, porque ellos encontraban una triada o un triangular, si ustedes lo quieren ver, como el padre, la madre y el hijo, es decir, padre, madre y generación. En este caso, ellos le daban muchísima importancia a la diosa femenina, porque todos nacen de una mujer o de algo femenino. Ella representa la unión de todo, y gracias a esa diosa femenina o puede venir la destrucción, o puede comenzar un ciclo o terminar un ciclo. Es por eso que para ellos era muy importante esta diosa. Las referencias de esto lo encontramos en la diosa minoica, en el Museo Real de Ontario, también como en Wikipedia como diosa de las serpientes, y obviamente en esta enciclopedia que encontramos como las primeras culturas griegas. Para los que tengan dudas pueden corroborar ahí los datos. Ahora bien, esta diosa, como yo les comentaba, representaba la vida y la muerte de todo. Es decir, gracias a ella podía haber vida, podía haber muerte, y es que
por eso en este palacio de Knossos se le rendía a ella principalmente rituales. Casi siempre se le hacían rituales y se le veneraba a ella en este palacio y en este templo. También veíamos a un dios masculino que era la unión de ella, pero no tenía tanta importancia. Ahora bien, como yo les comentaba, esta diosa representaba eso. Más adelante, entre otros vestigios que se han encontrado, no solamente se encontraron deidades femeninas, sino también deidades masculinas. En algunos sellos que se pueden apreciar en este palacio y templo, como en algunas especies de moneda que ellos utilizaban como moneda de cambio, así como vasijas, se apreciaban diosas esbeltas con falda de volantes, cabello ondulado, y a veces en la parte inferior tenían también una paloma, una serpiente o un gato. Asimismo, encontramos el santuario de las dobles hachas. En el programa pasado yo les hablaba de esta parte de las hachas que representaban los cuernos de toro y que también encontrábamos una máscara de toro, que están relacionadas de hecho con esta diosa de las serpientes o la diosa creadora. Cuando se encuentra este santuario, se estudia, este santuario se conoce como el santuario de las dobles hachas, conocido también como labris o labris, palabra griega, asociado al culto de la diosa madre. Su simbolismo es religioso con la deidad del trueno y tiene similitud con el dios Yoruba, conocido como Changó, y con el dios griego que se relaciona con el dios Zeus. Yo les voy a mostrar, así es más o menos como se les representaba en esta reconstrucción. A ver, aquí primero. Estas que vemos aquí son como esta sillita, son las dobles hachas y los cuernos de toro. Aquí están. Y eso era lo que representaba. Ahora bien, como yo les comentaba, esta cuestión se relacionaba con estos dioses. Posteriormente se relacionó con el dios Zeus. Entonces, es decir, este dios de la doble hacha, o que se representaba también con la cabeza de un toro, tenía esa relación y esa unión con la diosa madre. Es decir, se necesitaba de ambos, de lo femenino y de lo masculino, para tener una generación. Por eso es que para ellos era bastante importante. Astrológicamente, de acuerdo con Roberto Graus, la interpretación es como un simbolismo de la luna, por lo que es decir, con la luna, que también es una diosa. Es decir, por los filos curvados que tiene o que se representan. Representan las fases creciente y menguante de la luna. Es decir, de aquella luna llena cuando se encuentra en la fase creciente o en la fase menguante. Se relaciona con la estrella polar del norte, es decir, ellos para guiarse hacia el norte o hacia el sur tenían que mirar hacia el cielo y de esa manera se guiaban, ¿sí? ¿Qué nos referimos con la estrella polar del norte y con la estrella, es decir, significa la cola del perro, en latín es Stella Polaris, es decir, Polaris Strauss u Octantis. Esta referencia la encontramos tanto en esta enciclopedia como en La Rosa de los Vientos, las fases lunares y también en el santuario de las dobles hachas que podemos encontrar en la página de Wikipedia. Este santuario
que conformaba o simulaba una bóveda celeste, es decir, esa parte que une a todo el universo era lo que representaba, que se unía a lo terrenal con los dioses, por eso es que eran tan venerados. En su primer nivel se encontraban varios cántaros y jarrones, los cuales se piensa que contenían ofrendas líquidas, es decir, que cuando veneraban a esta diosa, primero tenían que hacerle ofrendas con líquidos, que podían ser con una especie de vino, también podía ser con algún aceite, como el aceite de oliva, y obviamente con agua, ¿sí? Luego, en su segundo nivel, se encontraba un tripoide que significa 3 patas. Es decir, era una base de 3 patas utilizada para una consagración o para un juramento. Cuando se llevaban a cabo ciertos rituales o ciertas veneraciones a la diosa, este tripoide era utilizado, uno, para vaciar algún tipo de hacer algún tipo de sangría entre los participantes o entre la sacerdotisa o sacerdote para la comunión con los dioses, o incluso también podía representar una pila del bautismo que posteriormente algunos conocen como el mar de bronce. Según dependiendo al ritual a realizar, también se podía colocar agua caliente o agua fría o algún otro líquido. ¿Por qué? El agua para ellos representaba el reflejo del alma de una persona o era utilizado como un espejo. También el agua representaba esa purificación donde podían ser consagrados hacia los dioses. También se podía colocar a veces fuego cuando había alguna ceremonia que necesitara fuego, mismo que se rodeaba de pequeñas tazas y cántaros. Estas referencias la encontramos tanto en esta enciclopedia como en el libro Simbolismo del Tripoide en la Grecia Homérica, escrito por Susana Reboreda Morillo. En la parte más profunda, es decir, en el tercer nivel, porque este santuario tenía diferentes niveles, ¿sí? En la parte más profunda, es decir, en el tercer nivel, se encontraba el santuario donde se consagraba la diosa, donde también se encontraban y alzaban 2 series de cuernos de consagración. Esta palabra proviene de la palabra consagrar y del latín consecrare, sagrado, hacerlo o convertirlo en divino, porque una vez que existía esta unión con los dioses, ya eras considerado parte de su corte. Por eso es que se utilizaban doncellas, sacerdotisa y algunos sacerdotes. Es decir, que estas doncellas obviamente tenían que ser puras de alma, no solamente físicamente en su virginidad, es decir, que no debían de ser tocadas aún por un hombre o haber tenido relaciones sexuales o alguna experiencia íntima, sino que tenían que debían de tener ciertos ideales y ese amor puro hacia algo, y que sus intenciones debían de ser limpias. Su estructura era de arcilla y que pudiera apreciarse tanto como una especie de sillas de montar, como se los mostré a lo lejano, pero vistas a lo cercano y de frente se aprecian 2 cuernos, que eran los cuernos que yo les mencionaba en el programa pasado, que no solamente pudieran representar las fases de la luna, ¿sí?, sino también representaban la fuerza y la virilidad, y representaban la unión de la diosa con ese Dios Padre también, o Dios Creador. Ahora bien, en el interior del Palacio de Nosos tiene una estructura como si fuera tipo laberinto de Minotauro. Por ello, la palabra labris se relaciona con la palabra laberinto, lo que identifica
al palacio mencionado dedicado a esta diosa. Simbolizaba ciertos viajes que debían realizarse en ciertas ceremonias religiosas. También representaba aquí los 4 elementos que son tierra, agua, fuego y aire. Para ellos era muy importante contar con este tipo de representaciones de estos elementos, porque no puede haber vida en una semilla sin estos elementos. Si alguno de estos elementos falta, entonces no se puede concluir una gestación o una fecundación de algo. Incluso para las plantas es parte de lo que necesitan, ¿sí? También representaba este templo, por su bóveda celeste, también pudiera representar esa placenta o ese vientre que crece en una madre cuando está gestando a un bebé o a otro ser que se pretende llegue a término y venga a este plano. Entre otros descubrimientos realizados por Evans, se encontraron figurillas de diosas y fieles, algunas acompañadas de palomas y serpientes y otras que no las tenían. Se piensa que las primeras representaban las divinidades, la divinidad de la diosa. Aquí más o menos hay una ilustración que podemos ver, ¿sí? Aquí, en esta, lo muestro primero aquí. Aquí podemos ver, más para acá, a una diosa, a una doncella a su lado, los cuernos, aquí otras figuras, un dios también, y en la otra parte vemos otra figura que es una figura masculina. A ver, aquí lo coloco para que lo vean. Una de estas figuras, que es la que tiene pues 2 manitas así y una coronita, esa era la diosa, acompañada de otra figura femenina que era parte de su corte o su doncella, y luego venían otras 2 figuras femeninas, ¿sí?, que no eran de gran importancia. Ellas eran como los sirvientes, no era lo mismo la doncella que los sirvientes. Y posteriormente se veía otra figura mucho más sencilla en forma masculina que representaba a ese fiel o a ese fanático, que es de lo que ahorita yo les voy a comentar. ¿Por qué? Bueno, porque él le llevaba un tributo a la diosa, o en este caso algo que hiciera que los dioses lo consideraran a él y que él tuviera pues abundancia, etcétera, ¿sí? Ahora bien, como yo les comenté, sus diferentes, también se encontró la figurilla masculina, que aún no se sabe si únicamente representaba a ese fiel o fanático, ahorita les voy a hablar de eso, o si también tuviera una relación con algún semidios o con un dios de menor importancia, porque, bueno, se apreció en sus rasgos de alguna, no se apreció en sus rasgos alguna divinidad como tal. En algunas ceremonias se realizaban fuera del santuario, algunas eran públicas y otras eran privadas. Cuando se realizaban al aire libre, se llevaban a cabo en las cimas de las montañas, montes, en algunos rocosos o cuevas consideradas como sagradas, ¿sí? Ahora bien, Arthur Evans nos mostró y describió que las figurillas estaban pues acomodadas de cierta manera, que ya se las presenté. Ahora bien, de esa manera vamos a hablar. La figura o figurilla masculina que él encontró, que no se sabe a ciencia cierta si tenía rasgos de divinidad o no, y hasta el momento encontrado en los museos en donde se encuentran estas exposiciones, pero que llevaba una paloma en las manos
y que se le ofrece a otra figura semidesnuda, se considera fieles o adoradores, es decir, un fanático. No es como en la actualidad consideramos el fanatismo o el fanático. Fanático tenía otra connotación de acuerdo no solamente a la Real Academia Española, sino también al diccionario etimológico y a la raíz etimológica como tal. Fanático tiene varias, entre ellas el francés fanatique, derivado de fano, hace referencia a santuario o templo. Por tanto, fanático es considerado un servidor del templo o vigilante, es decir, era aquella persona que cuidaba del templo, que servía a ese templo y lo mantenía en buenas condiciones. De las referencias las encontramos en el diccionario etimológico chileno, en la Real Academia Española también. Mientras que en las figuras B y C que representan las hachas de consagración, como yo les comentaba, también se descubrieron pinturas que muestran que se relacionaban con cabras y con toros que se llevaban a cabo o que se utilizaban para los sacrificios cuando así era necesario realizar algún tipo de ceremonia con. Normalmente cuando se utilizaba sangre de animales o se sacrificaba cabras o toros, era cuando se pretendía solicitarle a la diosa madre que te diera esa bendición de que tú como mujer pudieras engendrar a otro ser o un bebé y que pudieras embarazarte y pues obviamente traer a otro humano, ¿sí? O también cuando había algún nacimiento, se llevaban a cabo esto como una ofrenda de agradecimiento a ella para pues ahora sí como agradecimiento por la bendición de la que fuiste dotado. Desde ese momento ya existía la tauromaquia. Aquí nos muestra en todas las pinturas y en este palacio que ya existía la tauromaquia, que no era considerado deporte. Con los años y con las culturas, con los usos y costumbres, bueno, se ha modificado. Para esta cultura no era un deporte la tauromaquia, ¿sí? Incluso el arqueólogo británico Sinclair Hood nos muestra que la tauromaquia estaba relacionada con los eventos religiosos y mágicos de los minoicos y otras culturas. La teoría de Sinclair Hood y del profesor Graham es que en esos momentos en que se realizaba la tauromaquia, llevaban a cabo ciertas posturas los hombres que las realizaban, intentando provocar al toro, incluso aquellos saltos que se pudieran ver sobre un toro para poner furioso al toro y te persiga, sino para ellos era que formaba parte de una ceremonia religiosa y de una ceremonia iniciática, es decir, con la que ellos se consagraban a algo mágico o a algo. Pudiera ser también cuando eran iniciados dentro de esta milicia como tal, y también en las ceremonias religiosas tomados como sacerdotes o eran reconocidos como sacerdotes, ¿sí? Bueno, como bien comentábamos, su teoría data en que los palacios de Knossos y Malia se encontraban desarrollados en forma de laberinto y un patio central, porque era el centro de todo, el origen de todo y de la unión con lo sagrado. Para ellos los patios eran muy importantes. Efectivamente, tenía forma de laberinto todas estas partes de la estructura, pero cuando llegaban a estos patios centrales, para ellos representaba esa unión de un todo. Los asuntos públicos y judiciales se trataban en las salas
situadas en los niveles más elevados de este palacio de Knossos, ¿sí? La segunda catástrofe minoica se dio en 1450 a.C. Es decir, en esta etapa, en el 1450 a.C., es cuando surge la desaparición de esa cultura como tal, y obviamente viene la destrucción de estos palacios, entre ellos de este palacio de Knossos. Se tienen varias teorías. Entre ellas la primera fue una catástrofe natural, una invasión interior. Lo cierto es que en la actualidad, y de acuerdo a todos los estudios de arqueólogos, de historiadores, de geólogos, se ha demostrado que realmente cuando llega a esta etapa de extinción es por una catástrofe natural. Incluso el fallecido Spirion Marinaz en 1939 fue el primero que despejó esta duda, que posteriormente fue corroborada, donde se ha demostrado que la caída de esta cultura minoica se debió a la explosión volcánica ocurrida en la isla de Thera, a unos 110 kilómetros de Creta. Porque, como yo les comentaba, estas culturas se encontraban en placas tectónicas. Obviamente ellos no sabían que en esa parte microtemblores y provocados por esta lava volcánica y estos volcanes que estaban en constante actividad. Posteriormente se descubrió, una vez que llega esta parte de que la cultura minoica o estos palacios, y principalmente este palacio de Knossos, desaparece, posteriormente que emigrar algunos sobrevivientes de esta cultura, tuvieron que emigrar y mezclarse con otras culturas, e incluso encontrar otras zonas donde poder habitarlos y obviamente habilitar esa parte. Posteriormente se descubre el Palacio de Malia. Este palacio se encuentra frente a las Cíclades. Cuando hablé de la parte de los griegos, yo les comenté que se encontraba en una parte llena de islas y llena de una tierra que, aunque se veían a lo lejano y muy pequeñas, eran tierras muy extensas. En 1915 se halló el palacio situado en el centro de una ciudad de 1 kilómetro cuadrado de extensión, es decir, era muy grande. Las obras de este palacio comenzaron posiblemente entre el año 2000 antes de Cristo y duraron por 500 años, es decir, tuvo una construcción por 500 años y tuvo un auge de 500 años más o menos. En el año de 1450 a.C., los palacios minoicos destruidos en Malia era el más expuesto a las enormes olas levantadas por la erupción volcánica de Thera. Malia, según los griegos, se deriva de ómalo, que significa llano. Vamos a ver si ahorita nos deja regresar a la transmisión nuevamente de mi muro personal, y si no, seguimos en la página. Según para estos griegos, la palabra ómalo significaba llano. Es por eso que este palacio de Malia se encontraba en una parte de llano. De los hallazgos de esta arquitectura solo quedan el pavimento y las partes inferiores como columnas. 2 tinajas de almacenamiento llamadas pitoi. Al fondo de esta construcción se aprecia el monte Dicte o Diki, ¿sí?, que se encuentra en el este de Creta.
Entre estas referencias las encontramos tanto en Wikipedia, así como en esta enciclopedia, y ahorita les voy a mostrar unas figuras. Así, aquí. Así es como encontrábamos el Palacio de Malia, y esto es lo que sobrevive hasta la actualidad. ¿Sí? Como podemos ver, sí fue destruido, obviamente, porque pues desafortunadamente pues no contaban con la tecnología como se cuenta ahora, y obviamente ellos buscaban lugares donde establecerse, pero no tenían amplios conocimientos de que ciertas tierras no eran las más adecuadas. Ahora bien, asimismo encontramos que de la cultura mixteca y de los Cíclades, otra zona arqueológica es el tan mencionado Palacio Cato Sacro o Sacros, que fue hallado en el extremo oriente de Creta, que se consideró como una base naval y un puerto comercial. Hubo puesto de los navíos, puesto que aquí los navíos zarpaban rumbo a Egipto y Palestina. Se situaba en la costa y se dirigía a los pueblos de nombres ano-sacros, que es decir, apano sacros, es decir, sacros alto o sacros del alta, y catos sacros, que era sacros baja, ¿sí? Una era de más élite y otra era de menos élite. En la convergencia de estas poblaciones que convergían ambos, se encontraba una garganta o un cañón de sacros, conocida como la garganta de la muerte. Es por eso que era muy difícil que se pudiera acceder a este tipo de construcciones. Aunque la tierra y las placas tectónicas no eran las más adecuadas, sin embargo sí buscaron maneras de que fuera más difícil que invasores pudieran ir y atacarlos, ¿sí? Se piensa que fue construido este palacio alrededor de 1900 a.C. y 1600 a.C., y también que fue destruido más o menos en 1450 años de Cristo, también debido a estas erupciones y sismos o terremotos que se daban. El arqueólogo Evans fue el primero en explorar, pero realmente los hallazgos se le atribuyen principalmente al arqueólogo griego Nicolaus Platón. En 1961 realiza cierto estudio y se traslada a esta parte, en la cual aprecia y nos demuestra las semejanzas en ese palacio de Nosos y Malia. Contaba con un patio central de igual manera y su estructura en forma de laberinto también. Se encontró una cisterna al este del palacio, contaba con almacenes y talleres, así como aposentos reales. Otro palacio conocido como la Reina de la Costa del Sur, es decir, también aquí se le veneraba a la diosa, pero obviamente con la otra fase de la luna. Comentábamos que estas hachas representaban dos fases lunares. Entonces, en la parte sur se le rendía culto o veneración a una de estas fases. Ahora bien, como bien les comentaba, estos pertenecientes a los minoicos también estaban situados al sur, y se piensa que fue saqueada e invadida en el año 1450 a.C. Se construyó en el año 2000 a.C., es lo que los datos nos arrojan, y se usó hasta el 1700 a.C. También se desarrolló en 4 puntos cardinales representando norte, sur, este y oeste. En su interior se desarrolló un laberinto, el mismo que podía tener una salida únicamente al patio central, y que se podía de esa manera acceder a otras partes de los recintos. Este palacio fue estudiado por Federico Halber,
y A. Farman desde el año 1884. Las referencias se relacionan con el Palacio de Festo que encontró en Wikipedia como en esta enciclopedia. Asimismo, se encontró otro asentamiento más al sur de la isla de Creta, cerca de Festo. En griego es allí hay playa, o Agia Triada, que significa Santa Trinidad. Esto a un par de kilómetros del Palacio de Festo, que se descubrió entre 1902 y 1914 por Federico Halbert y Luigi Penier. Se piensa que data del año 1600 a.C. ¿Por qué la Santa Trinidad? Bueno, porque representaba la unión del dios, la diosa y de una generación, es decir, el Padre, la Madre y el Hijo. Tiene una planta en forma de L o de escuadra. La entrada de este palacio se halla en la cima del talud, es decir, a la izquierda. Los palacios reales en primer término o el patio principal estaban en el centro y a la derecha los talleres. Al contrario de los otros palacios, aunque también representaba los 4 puntos cardinales, tenía otra simbología, ¿sí? Pero todos eran parte de uno. Representaba una parte de uno de esos palacios, ¿sí? Ahora bien, entre los hallazgos se descubrieron datos de los habitantes, que eran conocidos como Kefiu, que eran los agentes de Creta, que de acuerdo con algunos arqueólogos e historiadores tenían la teoría de que estos Kefiu eran los vecinos y que habían formado parte de la Atlántida. Ya la isla de Creta, antes de los sucesos, era popular que posteriormente tomó forma de media luna. De acuerdo con algunos mapas que podemos ver en internet, este tipo de islas, y antes los continentes no estaban formados como ahora. De acuerdo a cómo se fueron realizando los movimientos de las placas tectónicas, es como se fueron dividiendo estas zonas. Esta parte de esta isla de Creta, que está en muchas tierras, cuando viene esta fractura, entonces se forma esa media luna y se separa de otra parte de gran extensión de tierra. Una de esas extensiones de tierra se perdió, se piensa que sabemos que está sumergida en el mar, pero todavía existe esa teoría de que sí pudiera estar relacionado con la Atlántida, que sabemos que está perdida. Asimismo, se descubrió otra ciudad minoica, conocida como Acrótiri. También otros la conocían como Tera, situada a 100 kilómetros al norte de Creta. Esta fue descubierta por el arqueólogo Spiridon Marinatus en 1967. Se encontraron frescos que representaban animales, así como un fresco que representaba a 2 jóvenes masculinos, en donde se piensa que era la práctica del boxeo como deporte. Sí era un deporte como tal. La tauromaquia no, la tauromaquia se relacionaba a ciertos rituales ceremoniales religiosos y iniciáticos, ¿sí? Ahora bien, en diversos frescos se aprecia un joven con peces obtenidos del mar que piensa que eran las divinidades representadas. Yo les voy a presentar aquí unas imágenes. Así es como era más o menos parte del palacio, de lo que queda. Aquí están las imágenes, porque incluso en internet vemos algunas y se distorsionan bastante, ¿sí? Pero bueno, pues aquí es bastante largo, bastante interesante todo esto,
porque bueno, aquí está. Aquí podemos apreciar dos imágenes. Esta, que representaba a una divinidad de vida, de mar, de alimento, y esta en la que se representaba al boxeo como un deporte. No era una pelea sangrienta como tal, pero sí se veía que practicaban el deporte del boxeo o de estas estrategias militares que debían utilizar, porque también eran un pueblo en ese sentido militar, ¿sí? Ahora bien, como yo les comentaba, aquí se veían estas figuras masculinas que también podemos apreciar que eran muy esbeltas. Como yo les comentaba, para ellos el ser esbeltos era lo más importante porque se semejaba a la representación de los dioses de manera en forma humana. Pasado esto, se procede de tres fuentes principales. La primera data del siglo V a.C., que llegó a nosotros en las voces claras y culturales de dos historiadores, que era Heródoto y Túcides. Dos, que se remonta al siglo VIII a.C., con el poeta Homero hablando de los griegos. Yo les comentaba en la primera parte que Homero narra en la Ilíada, y también se narra en la Odisea, algunos sucesos históricos que se suscitaron mucho antes a Homero. Ahora bien, y los grandes señores micénicos. De ellos, Túcides fue el primer historiador profesional occidental, aunque vivió hace más de 2000 o más o menos 2400 años. Sacaba sus conclusiones sobre los acontecimientos basándose en la lógica, en el sentido común, en entrevistas y observaciones. No como Homero. Homero únicamente lo iba cantando o narrando como lo había escuchado. Aquí Túcides lo que hacía es que se entrevistaba con sobrevivientes de ciertas, pues sí, eran sobrevivientes, e incluso viajaba este personaje y convivía cierto tiempo para que de esa manera él pudiera dar una versión más acertada. Ahora bien, algunos historiadores como Evans, entre otros, piensan que los griegos debían llamarse heládicos, o como la cultura heládica, que recibió como calificativo de micénico. Esta se extiende de 1600 al 1100 a.C., al final del Neolítico. En Grecia vivieron dos tipos de habitantes: la antigua, formada por cazadores, pescadores y recolectores sedentarios, y el grupo de los campesinos llegados desde el este. Se piensa que se establecieron hacia el año 7000 a.C., principalmente en el Peloponeso, con la influencia del vino, del olivo, metales, y que esto permitió que tuvieran un progreso dentro de las Cíclades y Creta. Es decir, ya no fueron como tales sedentarios. Aprendieron sobre estrategias militares, aprendieron sobre construcción, no solamente habilitaron como casitas o cuevitas, sino ya realizaron construcciones más elaboradas. Los micénicos eran llamados por Homero como aqueos. De acuerdo con Arthur Evans, descubrió tablillas con escrituras lineales con números y signos. En 1939, el arqueólogo americano Carl Blaine descubrió en sus excavaciones en el Peloponeso tablillas con escritura lineal de estilo B, es decir, que ya tenían un lenguaje más elaborado. Ahorita se las voy a enseñar para que ustedes las puedan ver.
Así es como eran las tablillas, aquí vemos. Algunas ya eran más elaboradas que otras y que tuvieron mucha relación con los hititas también, que más adelante se los voy a comentar. Ahora bien, cuando se encuentran esas tablillas y que son estudiadas por el inglés Michael Bertie, que era un arquitecto y criptógrafo para 1952, realizó un estudio de dichas tablillas, en las que en su conclusión su tipo de escritura es un griego antiguo, entre antiguo primitivo y algo más actual, en las que se confirmó que los micénicos ocuparon también Knossos y Creta a partir de 1450 a.C. Esta cultura, entre sus muchos hallazgos, construían sus tumbas, y aquí es algo bien importante. Sabemos que sus ciudades tenían mucho que ver con estas partes de puntos cardinales que se encontraban en zonas de difícil acceso. Bueno, pues estas tablillas también confirmaron la existencia de otros hallazgos mucho más importantes, es decir, que tenían una tecnología tan avanzada que eso les permitía a ellos pues tener un poderío mayor y un conocimiento mayor. También entre las tumbas que estuvieron construyendo, pues, híjole, tiene una simbología bastante especial, porque se han tardado muchos años en darle una explicación en esto. Ahora bien, esta cultura, entre estos hallazgos, como yo les comentaba, desarrollaban y construían sus tumbas en forma de colmena, tanto de abejas como de avispas, nombrados y conocidos como tolos, conocido como el tesoro de Atreo. Esta palabra en griego significa edificio redondo o abovedado. Se piensa que se relacionaba con el rey de los micénicos. Eran construidos en colinas, contaban con un dromos, es decir, un acceso que conducía a una entrada en la parte superior o de arriba. Estas tumbas eran construidas, como yo les comentaba, de forma de un icono, o es decir, de un embudo que iba en la parte superior, de lo más ancho a lo más estrecho, que para ellos representaba varios aspectos. Uno de ellos era un simbolismo esotérico que representaba el centro de la tierra, el centro de un todo para volver a surgir a la vida, ¿sí? Otro también representaba una especie de círculos o de viajes que debían de hacer los difuntos, así como los familiares vivos cuando decidían visitarlos. Estas tumbas, existe por ahí una teoría que se asemeja, y en un libro que yo encontré que habla sobre la Divina Comedia, pues también menciona que Dante se cultivaba mucho y también pues se dejaba guiar mucho por los griegos y entre otras culturas, y bueno, pues él también menciona que en sus 9 círculos bueno, pues tiene mucha semejanza a un panal de avispas. Este tipo de tumbas, digo, ese es un dato que ya después les contaré en otro programa. Este tipo de tumbas contaba con estas especies de 9 círculos, si lo quieren ver, que te llevaban al centro de la tierra. Ahora bien, contenía 2 cámaras, una falsa
y otra en las que se sepultaban los cadáveres o a los familiares o estos personajes, mismas que en su construcción contaban con la simulación de 9 niveles, donde se debían realizar ciertos viajes por el difunto, ¿sí? Donde se consideraba que entraban en un estado de putrefacción para volver a surgir a la vida y que eran acompañados de cierto tipo de flores. Entre ellas tenían que ser lirios acuáticos blancos y azules, como lirios terrestres que tenían que ser amarillo, tenía que ser una flor blanca, la azucena. También tiene una relación con los lirios, que ya también haré un programa de eso. En la primera cámara, conocida como el Tesoro de Atreo, tenía 15 metros de diámetro y 13 metros de altura interior, y en su entrada 5 metros de altura. En la entrada principal tenía 2 columnas. Su puerta era rectangular y en su interior representaba una especie de triángulo equilátero. Asimismo, se apreciaba en una parte externa, en la parte superior, así como en la parte interna, y se adoraba con bronce. Esta cultura toma una fuerza muy grande, ya que tuvieron conocimientos sólidos sobre metales, sobre la explotación del ecosistema, fauna, entre otros. Eran grandes comerciantes, tenían altas estrategias de guerra y fueron los primeros griegos en utilizar un carro de guerra. Ahora bien, aquí hay unas imágenes y ustedes las pueden también buscar en internet, pero no se ven muy bien. Aquí está la entrada principal de la tumba, ¿sí? Conocida como Tolos. Luego, aquí podemos ver cómo estaba basada su construcción. Vemos 2 columnas, una representaba el norte, otra representaba el sur, y un triángulo equilátero. Luego, en este dibujo que vemos, nos tratan de explicar cómo eran construidos. En unas imágenes en internet, ustedes lo pueden buscar, créanme que yo lo vi, se ve como si fuera una especie de semillero. Hagan de cuenta que es como un hilo, pero grandote, y se ve como si estuviera construido hacia lo alto. Pero esa es la magia. Ese es el engaño en esta primera cámara, que es el Tesoro de Atreo. ¿Para qué? Para engañar a los invasores. Posteriormente había otra entrada mucho más pequeña que hacía que fuera hacia una parte no alta, sino hacia lo profundo, o incluso hacia lo profundo y un poco más abajo, de manera que se representaba ese panal de avispas en donde eran acomodados los cuerpos de los difuntos. Entre esos, bueno, había unos tolos que eran como comunitarios, y algunos otros que ya eran individuales, que se utilizaban únicamente de manera individual para o el rey o para aquellos personajes importantes que hubieran estado en su corte y que hubieran tenido cargos muy importantes, ¿sí? Así es como se componía. Yo les comentaba que se adornaba con bronce. El bronce tiene una cualidad de electricidad, como de electricidad. Ellos creían que eso permitía que esos tolos tuvieran una divinidad o una consagración, y que de esa manera, bueno, pues sus difuntos pudieran regresar a la vida. Ojo, no es que se convirtieran en zombies o que se levantara su cuerpo, no. Ellos veían esa reencarnación o ese resurgimiento de la vida del difunto mediante
su alma, su espíritu, que se podía transformar en flores. Por eso es que se acompañaba de lirios y de ciertas flores que fueran blancas, azules, y que a veces incluso fueran amarillas, porque tenían diferentes símbolos. El blanco representaba al dios de la creación, de la divinidad, al día. El lirio azul podía representar el mediodía, el sol de mediodía es cuando llega su esplendor, y también representaba a la parte de cuando ya llegaba ese crepúsculo o esa noche, y también la simbología con el universo, ¿sí? Entonces ellos creían que su alma se iba directamente al universo y que desde allí ellos los iban a guiar mediante estrellas, etcétera, ¿sí? Así era la lógica de esta cultura. Por eso es que es una cultura que tuvo mucho auge. Ahora bien, como yo les comentaba, en su palacio minoico se encontraron varios vestigios, entre ellos la semejanza con el minoico. Es decir, eran tanto un centro militar, administrativo, industrial y de almacenaje. En su estructura contenía oro, tuvo un gran periodo, así como poderío, hasta el año 1500 a.C., más o menos, cuando culminó con una erupción volcánica también. Tuvieron una gran relación con los hititas. En ese sentido, el pueblo hitita, representado por su rey, los nombraba o los llamaba como Ayyawa. Para los hititas esta palabra significaba aqueos, que posteriormente Ayyawa y aqueos son un sinónimo de micénicos. Estos datos fueron apreciados en las tablillas encontradas en diversas excavaciones, donde nos mostraba que los aqueos o micénicos también tenían un centro de operaciones en la isla de Rodas. Es decir, que tenían diferentes centros que representaban esa unión en los puntos cardinales, y que en su totalidad pudiera ser la unión de una bóveda celeste, como, bueno, sí, una bóveda del universo como tal. Entre otros hallazgos se encontraron un relieve de marfil en el que se representa a un guerrero micénico del año 1300 a.C. Se aprecia con una larga lanza, aquí se los voy a enseñar, porque tiene mucha relación con lo que Homero comenta, ¿sí? ¿Sí? Para que ustedes lo puedan ver como tal. ¿Sí? Aquí hay una de estas figuras, así se representaba a un guerrero, y este guerrero fue esculpido en marfil. Esta cabeza de guerrero tenía 5 centímetros de altura, tenía un yelmo protector decorado con filas encorvadas y representaba colmillos de jabalí. Los numerosos colmillos hallados en las tumbas tienen una gran relación con la narrativa de Homero que hace en la Ilíada. Luego, asimismo, encontramos esta armadura, que era la que comentábamos, esta muy importante. Es un arte minoico y mezcla del micénico. Con esta armadura se confirma también la descripción que hace Homero en la narrativa de la Ilíada, cómo es que se protegían estos guerreros. Esto es bastante interesante y es bueno que ustedes pues lo conozcan, porque de esa manera, bueno,
es como tuvo su auge y que efectivamente estas culturas existieron, pero mucho antes de Homero, mucho antes de la Ilíada, mucho antes de la Odisea, que fueron sucesos diversos pero que estaban relacionados. Ahora bien, lo que no les mostré fueron estas imágenes, ¿sí? Esta es una copa muy importante y esta copa se le conoció como copa de Néstor, ¿sí? Esta copa era una copa sagrada, medía unos 15 centímetros de altura, era de oro y únicamente se utilizaba en ceremonias religiosas e iniciáticas, en las cuales se vertía un vino especial o sangre que debía de ser consumido por las personas que participaban en esa ceremonia. Incluso era utilizada esta copa cuando se quería tener ciertos lazos de paz y comunión con algunos otros pueblos para que no hicieran la guerra, y con esta copa hacían la paz o sellaban ciertos tratos. Eso es pues una parte bastante importante para que ustedes pues la conozcan. También, bueno, Heinrich Schliemann, que también fue un gran arqueólogo e historiador, descubrió la cabeza de marfil que yo les comenté, que también, bueno, pues entre otras, aparte de la copa de Néstor, encontró otros objetos ritualísticos como un ritón en forma de cabeza de león. Esto era utilizado para ciertos castigos. Luego un cristal de roca de cuerno, que también, bueno, pues este era utilizado como un adorno. Y algo de lo que yo les comentaba, entre los tesoros que podíamos encontrar en estas tumbas o tolos, se llegaron a encontrar esta corona y estos objetos. Esta flor que pudiera parecerse a un lirio, todos estos de oro, ¿sí? Es decir, en este sentido para ellos el oro era bastante importante porque también representaba una divinidad, representaba lo más sagrado. Entre el objeto que vemos como una cabeza de alfiler es la representación de la diosa. La diosa que cuando moría una mujer se le tenía que colocar con esto porque era su protección con la diosa y la comunión de que la diosa la cuidaba y la representaba, y que en su momento le iba a permitir resurgir nuevamente a la vida de alguna manera, ¿sí? Esto, bueno, pues fueron los hallazgos encontrados. Estas fueron las primeras culturas griegas y que posteriormente entonces ya se convirtieron como tal en los griegos, en los troyanos, y que, bueno, posteriormente surgen todas estas historias que conocemos, ¿sí? También se encontraron pues máscaras, entre ellas la de un tamaño natural, que esta sí es importante, bueno, son dos que las conozcan, porque casi no se le da importancia. Entre ellas encontramos una máscara que a mí me gustó mucho su representación. Bueno, de hecho es una máscara en tamaño real, es esta, ¿sí? Es esta la que vemos aquí. Es de un rey micénico, el cual tenía una cara redonda, como se puede apreciar en la figura. Tenía, al parecer, ojos saltones y una gran boca con una sonrisa bastante agradable. Era un rostro que te inspiraba como un estado de ánimo alegre.
Y bueno, también fue encontrada otra que al parecer era de Agamenón, del rey Agamenón. Tenía ojos firmes, una nariz muy recta y aquí se veía un rostro mucho más duro, mucho más serio, y que pues no se le veía una expresión pues para nada de amabilidad. Aquí está. Incluso esto lo pueden encontrar en internet si ustedes gustan verlo. Esto fue, bueno, pues la última parte, esta segunda parte que sí es bastante pues larga de estas primeras culturas griegas, y obviamente pues cuando ya viene el declive de estos micénicos, bueno, pues también tiene que ver mucho con estos movimientos tectónicos, entre otros. Y bueno, posteriormente a esto, bueno, ya surgen los griegos como tal, y ya surge esa parte de los troyanos, que bueno, pues ya es otra historia que tal vez en algún momento vamos a retomar. Bueno, pues esto es la investigación que yo estuve realizando durante parte de estos 30 días que no estuve con ustedes. Espero que les haya gustado, yo invito a que lo vean. Más al ratito ya va a estar en el canal de YouTube. Me cortó la transmisión en mi Facebook personal, pero ahorita lo comparto de aquí de la página. Un saludo a la maestra Marisa Moreno, que también, bueno, ella ha contribuido mucho a estas investigaciones. Se lo agradezco mucho. Un saludo, ya los extraño mucho. Espero que nos veamos pronto para poder abrazarnos, convivir, platicar y aprender mucho más de mis maestros. Espero les haya gustado el tema del día de hoy. Yo sé que es bastante largo, pero pues Aequitas ya está de regreso. Muchísimas gracias a todos ustedes por la tolerancia que me tuvieron durante estos 30 días, y espero les haya gustado este tema. Si tienen dudas, comentarios, pues se los agradecería. Ya saben, pueden mandarme un inbox a mi Facebook personal como Fiat Justitia Perhumanis, o en la página de Aequitas Justitia Perhumanis. Así que pues muchísimas gracias. Yo llego al final de esta transmisión, así que cuídense mucho. Un saludo y nos vemos la siguiente semanita, si el gran arquitecto del universo nos los permite, y vamos a traer otro tema que apenas estoy viendo. Así que cualquier otro tema que ustedes gusten que yo maneje aquí, con mucho gusto, mándenme inbox o mensaje o algo y lo platicamos. También estamos realizando por ahí algunas pruebas con el stream y Facebook Live, etcétera, y con algunas aplicaciones en la computadora, para poder tener invitados de manera virtual y bueno, hacer más didáctica estas transmisiones. Es que pues muchísimas gracias, cuídense mucho, bye.